Éxodo, el capítulo 7. Entonces vamos a realizar la lectura. Son solo 25 versículos. El capítulo 7. La palabra de Dios dice: Y Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y Moisés era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad algún milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Fueron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y delante de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los magos de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale de las aguas, y ponte a la orilla del río para encontrarlo, y toma en tu mano la vara que se volvió serpiente, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano las aguas que están en el río, y se convertirán en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la tierra de Egipto, así los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron así como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y en presencia de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río hedió, y los egipcios no podían beber las aguas del río, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no puso su corazón tampoco en esto. Y todos los egipcios hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Palabra de Dios. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios, que sea Él guiándonos en esta mañana. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque hoy estamos disfrutando desde ya de este hermoso día. Hemos estado expectantes durante toda la semana, deseando que llegara este día santo, el día de la resurrección, el día del Señor, el día de reposo, el día en el cual vino el Espíritu en Pentecostés, el día en el cual la iglesia primitiva partía el pan, celebraban la cena, este día de gozo en el cual los santos de todos los tiempos se han deleitado guardándolo para tu gloria congregacionalmente. Padre, reconocemos, Señor, que es una muestra de tu misericordia que estemos aquí hoy. Hay muchos hermanos que están enfermos, que anhelan estar con los santos en este día,
con los santos de la congregación donde son miembros, pero que no pueden, tienen alguna incapacidad. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por este privilegio que nos concedes. Bendícenos en este día. Derrama de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Bendice esta congregación, edifícanos, llévanos a ser más como Cristo. Háblanos a través de las sagradas Escrituras. Danos corazones adoradores para tu gloria en este día. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar, como ya les decía, estudiando la historia de la redención desde este libro. Y quiero que me acompañen al verso 6, creo que es un verso clave para poder empezar y hacer una buena introducción. Dice en el verso 6, e hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y vean cómo resalta el versículo, así lo hicieron. Y creo que esto tiene conexión con todo lo que ha pasado en el capítulo 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Si se han dado cuenta, en el capítulo 3, 4, 5 y 6, ¿cuál ha sido casi siempre la respuesta de Moisés a la comisión que le está dando Dios? No puedo. No puedo. Manda a otro. Y ha presentado excusa tras excusa. Aunque en medio de sus dudas y la desconfianza que tiene en sí mismo, él obedeció, ¿verdad? Porque Dios le dijo, ve a Egipto. Y él dijo, no, ¿quién soy yo? Yo no. Pero fue. Fue y le contó a su hermano y a los ancianos lo que Dios dijo que les dijera, ¿verdad? Y le creyeron. Pero luego cuando Dios en el 5 y en el 6, una vez más, le manda y le ordena que vaya donde Faraón y que cumpla la misión que él le está dando una y otra vez, él dice, no puedo. Si se dan cuenta, en el 5, 22 al 23, Dios nuevamente lo manda, ¿verdad? Y Moisés dice, no, es que esto algo no está bien. Dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? O sea, ¿para qué me sacaste de ese desierto en el cual yo estaba tranquilo pastoreando los rebaños de mi suegro? Que no era gran cosa, pero por lo menos yo estaba tranquilo. ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a este pueblo. O sea, yo estoy siendo instrumento para que crezca la aflicción sobre este pueblo y yo fui donde el rey, a pesar de mi incapacidad y que pensé que yo no tenía fuerzas, fui, pero ¿qué pasó? Todo lo contrario, el pueblo me odia. Y Dios nuevamente dice, Moisés, ve. Y entonces Moisés tiene que responderle, pero si ni tu propio pueblo me cree a mí, ¿cómo el rey me va a creer? Y entonces, en el capítulo 6, en el verso 29, Dios nuevamente le dice, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Así que esto era un conflicto constante entre Dios y Moisés. Dios y Moisés. Dios diciéndole una y otra vez, y esto nos muestra que Dios es paciente, ¿verdad? Dios es muy paciente con sus siervos, porque Dios escogió a Moisés para ser el instrumento de liberación, pero todas las veces que Dios le decía, ve, él tuvo una objeción.
él tuvo dudas. Y no vamos a juzgarlo. ¿Quién de nosotros no ha tenido dudas? Cuando Dios por medio de las Sagradas Escrituras nos manda a cumplir una misión, a evangelizar, a vivir la vida cristiana, siempre hay dudas. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo a nosotros mismos. Pero Dios es paciente. Así que esta es la última objeción que Moisés da antes de que Dios empiece a derramar sus juicios sobre Egipto. Y Dios, lo único que le respondió, que está en el versículo 1, mira, yo te he constituido por Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que te mande. Allí ya se acaba la discusión. Ya no va a continuar la discusión entre Moisés y Dios, sino que la discusión o el conflicto va a ser entre Moisés y Faraón. Y entonces, este versículo 6 nos dice que Moisés hizo lo que todo cristiano debe hacer, y es que a pesar de nuestras dudas en nosotros mismos, a pesar de que reconocemos nuestra flaqueza en cumplir los mandatos de la ley de nuestro Dios, nunca vamos a progresar en la vida cristiana si me quedo en las dudas. Es necesario que suba al monte de la oración y es necesario que escuche la palabra de Dios, pero es necesario que empiece a actuar. Y esto es lo que pasa con Moisés. Dios lo lleva a que él empiece a actuar a pesar de las dudas. Y entonces, todo lo que se nos narra desde el capítulo es cómo Moisés, en un acto de fe que luego va a ser resaltado en Hebreos 11, toma la decisión de empezar a hacer lo que Dios le manda, aunque aún él se sigue viendo como alguien incapaz. Y es que realmente el sentimiento de incapacidad en el desarrollo de nuestra vida cristiana nos acompañará hasta el último día. Pero ese es un bendito sentimiento si me lleva a actuar, si no me paraliza, actúo. Y yo creo que Moisés, luego, cuando él escribe ese precioso salmo, donde él hace una revisión de lo corto que son sus días, tal vez en una tarde de nostalgia, Moisés en parte tuvo que decir: Dios, es increíble todo lo que tú has hecho por medio mío. Porque ¿quién soy yo? Sin capacidades físicas, débil, lleno de dudas, y todo lo que pasó desde ese primer día en el cual me presenté delante del rey, y cómo tú sacaste a este pueblo y lo estás conduciendo en el desierto, porque es que la vida cristiana consiste en esos pequeños actos diarios de obediencia a pesar de las dudas. Y luego al final de nuestras vidas vamos a ver las grandes cosas que hizo Dios, que si me las muestra todas desde el principio me aterro y digo: jamás, Dios, yo no puedo hacerlo. Tú no puedes, pero Dios sí puede por medio de ti en esos pequeños actos de obediencia. Hoy vamos a estar viendo guerra de dioses, manos extendidas, corazones endurecidos. Guerra de dioses. Y luego les voy a explicar por qué le denomino guerra de dioses. Y vamos a centrarnos en tres aspectos principales. Versos 1 al 7, un Dios para el faraón. Versos 8 al 13, un Dios certificado por Dios.
Y versos 14 al 25, un Dios que ejecuta la primera plaga. Y cuando digo aquí guerra de dioses, pongo dioses con D minúscula. Un Dios para Faraón. Vamos a revisar una vez más los versos 1 al 7. Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y Moisés era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron al Faraón. Bueno, si ustedes prestaron atención al primer versículo, pasaron por una frase que los deja como con una gran inquietud, ¿verdad? Porque aquí hay una declaración asombrosa. Dice Dios: mira, yo te he constituido por Dios. Y realmente en el original ese por Dios o como Dios no está. Realmente dice: yo te he constituido Dios para Faraón. Y esto es interesante porque este libro, como ya hemos visto, nos presenta la redención que hace Dios de su pueblo como una sombra de esa gran obra de redención que Cristo vino a efectuar. Pero en este proceso de redención, realmente el tema principal, así como el tema principal de toda la Biblia, es Dios mismo. O sea, Dios en esta gran redención, Él muestra quién es Él, que Él es el único y verdadero Dios. Y Él se da a conocer a Moisés, al pueblo e incluso a Egipto. El tema central de este libro, como el resto de la Biblia, es Dios mismo. Dios dándose a conocer al hombre. Y en este darse a conocer, Dios usa a algunos hombres, como en el caso de Moisés, para que manifiesten la gloria de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios dice: yo te he constituido Dios para Faraón. Realmente sí hay que poner allí el por, o sea, yo te he constituido por Dios para Faraón. Pero no nos vamos a apresurar a conclusiones que no son bíblicas. Solo existe un único Dios. Así que cuando Dios le dice a Moisés que lo ha constituido por Dios para el rey, no es que Moisés allí recibió un cambio en su esencia que lo volvió Dios. Pero sí nos muestra que esto que empieza aquí en el capítulo 7, con todas las plagas, es una lucha de dioses. Aquí hay una lucha de dioses, y creo que entendemos más esta declaración que le da Dios a Moisés, recordando un poco que Egipto era una nación pagana. Profesaban una religión pagana y eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Faraón mismo era considerado un dios. No sé si alguna vez han visto un documental que hay sobre otro faraón que se llamó Tutankamón. Bueno, lo que significa ese nombre, Tutankamón, es aquel que es la imagen de Amón, que era un dios.
Entonces los faraones eran considerados una representación de ese Dios, que ellos eran dioses. Así que Dios, quien es tan misericordioso y sabio, nombra a Moisés como un Dios. De tal forma que siendo que el faraón creía en la existencia de muchos dioses, viera a Moisés como un Dios, así como él mismo se estaba viendo como si fuera una representación del Dios Amón. Y entonces se va a presentar una lucha entre tú a tú, pero no una lucha entre un simple hombre contra otro simple hombre, sino una lucha entre un hombre que su nación lo consideraba un Dios y otro hombre que el único y verdadero Dios lo había declarado Dios, pero únicamente Dios para Faraón. Moisés no fue declarado Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad? Él no fue declarado Dios para el mundo, únicamente iba a ser Dios con D minúscula para el faraón. Y entonces aquí empieza una lucha entre dioses. Una lucha entre dioses. Uno que representaba a los dioses falsos y otro que representaba al único y verdadero Dios. Y entonces todo el pueblo, dice en el verso 5, todo el pueblo de Egipto sabrá cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel, que yo soy Jehová, que yo soy Yahvé, que yo soy el único Dios, que no existe ningún otro Dios en este mundo. Egipto y todas las naciones que conozcan esta historia sabrán que Faraón no es Dios, que el río no es Dios y que ninguna de las otras cosas que ellos piensan que es Dios, es Dios. Esta es entonces una lucha entre dioses. El rey, el faraón, se consideraba un Dios para el pueblo y un Dios para Moisés. Esa es la razón por la cual no lo escucha. ¿Quién eres tú? Si yo soy Dios para el pueblo. Bueno, entonces ahora Dios dice, Moisés, no, tú eres quien vas a ir como Dios para este malvado rey. Y lo vas a demostrar, vas a hacer por mi poder maravillas que ningún Dios egipcio puede hacer. Así que esa es una pugna entre dioses. Faraón se cree Dios y Dios le dice, no, yo te voy a enviar otro hombre que va a ser Dios para ti. Bueno, y realmente esa era una lucha compleja, porque ¿quién era el faraón y quién era Moisés hablando humanamente? El faraón era el gran hijo del dios Amón, un dios ancestral en el pueblo de Egipto. El faraón era considerado el emisario del dios Ra, que es el dios Sol, gobernante de una nación fuerte y próspera, llena de monumentales construcciones y pirámides, que todas ellas apuntaban a exaltar a los dioses egipcios. ¿Y quién era Moisés? Un anciano de 80 años que viene de estar en el desierto, que huyó de Egipto por asesino y viene de ser pastor en un desierto durante 40 años y que viene
pretendiendo ser el jefe, pero ¿el jefe de quiénes? De un pueblo de esclavos e insignificantes. Esa es la comparación mundana entre estos dos. Pero recuerden que Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Moisés aprendió la humildad en el desierto, pero este rey es un hombre engreído, orgulloso, por lo tanto Dios bendecirá a Moisés y destruirá con sus maravillas a este prepotente rey. Pero vuelvo al tema de que Dios constituye a Moisés como Dios, porque yo sé que eso trae ciertas inquietudes, pero no se extrañen. Recuerdan el Salmo 82. Allí Dios le llama a algunos hombres dioses. ¿A quiénes? A los jueces. Dios dice, yo dije, vosotros dioses sois. ¿Por qué Dios a los jueces los llama dioses? Bueno, porque Dios les está delegando una responsabilidad y una función que es exclusiva de Dios, que es el juzgar. Dios es el juez de toda la tierra, pero de alguna forma Él nombra como sus regentes o representantes en este juzgar a algunos hombres, solo que estos jueces no estaban juzgando bien, y entonces Dios les dice, yo dije vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis. Y esto es lo que Dios hace con Moisés. Moisés, el rey, el faraón, no escuchará la voz de Dios. Él no va a estar viendo la gloria manifiesta de Dios desde el cielo. Dios le está dando a un hombre que, conforme a las creencias politeístas de este pueblo, este hombre iba a ser como un Dios para él, porque Moisés iba a ser un regente, un representante de Dios, y Moisés, por medio de su vara, iba a estar haciendo maravillas, no Moisés mismo, sino Dios por medio de Moisés. Y quiero que observemos algo más aquí en el texto. Se nos dice que él era de 80 años, y si la Biblia nos da esta información es porque es importante, ¿verdad? Moisés ya era un anciano. Y creo que esto nos lleva a meditar en el hecho de que Dios no usó a Moisés para esta obra tan grande y demandante siendo un joven. Bueno, cuando él tenía 40 años, joven, fuerte, lleno de entusiasmo, lleno de magníficas ideas para transformar al mundo, en ese momento no lo usó Dios, sino que Dios lo usa ya cuando está a punto de jubilarse, siendo ya un anciano de 80 años. Moody, ese gran predicador, hablando sobre esto, dio una declaración que realmente creo que vale la pena recordarla. Dijo él, Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Luego pasó 40 años en el desierto dándose cuenta de que no era nadie. Y finalmente pasó los últimos 40 años aprendiendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Cuando uno pasa por estos versículos y estudiamos toda esta historia de la redención por medio de Moisés, somos conscientes de que nunca es tarde para hacer la obra de Dios. Nunca es tarde. Pero quiero que observemos algo más. Allí en el verso 3, escuchamos que Dios dice, y yo endureceré el corazón de Faraón.
Y algunos quedan con la inquietud, entonces el faraón no era culpable de su incredulidad, porque bueno, Dios fue quien lo endureció, ¿verdad? ¿No era él un títere en las manos de Dios? ¿Él era culpable? Bueno, esta es una interpretación equivocada de este texto y de muchos otros donde la Biblia nos presenta a Dios endureciendo el corazón de algunos hombres. La pregunta es, ¿endureció Dios el corazón del faraón o se lo endureció él mismo? La respuesta es las dos cosas. Faraón fue responsable del pecado que cometió al rebelarse contra Dios. Pero a la misma vez, la Biblia nos muestra que él estaba bajo la autoridad y soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios en su plan eterno incluyó el endurecimiento del corazón de este hombre para mostrar luego de una forma más magnífica su gloria al rescatar a su pueblo. Otro caso parecido es el de Judas. Judas. Bueno, este hombre fue predestinado por Dios para traicionar a Cristo. En la Biblia se le llama el hijo de perdición, pero este pecado Judas lo cometió por su propia voluntad, por su propio deseo, y él fue responsable de ello. Pero todo esto estaba bajo el control soberano de Dios. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, dos ríos que corren paralelos en la Biblia. Preguntémonos, ¿por qué el faraón y Judas endurecieron su corazón contra Dios recibiendo la recompensa de su maldad, mientras que Moisés y por ejemplo los compañeros apóstoles de Judas no cayeron en ese mismo pecado? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre los unos y los otros? La doctrina de la elección y la reprobación. La soberanía de Dios en la elección y en la reprobación. Explico. Si Dios nos dejara a nosotros actuar y pensar conforme a nuestro corazón, siempre nos íbamos a inclinar al mal. Íbamos a ser peores que Faraón o que Judas. Desde la caída, el corazón del hombre se volvió rebelde contra Dios. Nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos lleva a desobedecerlo. Pero aquellos que escogemos hacer el bien, aquellos que escogemos hacer la voluntad según Dios, se debe a una sola cosa: su elección, su gracia soberana efectuando en nuestras vidas. Y aquellos que se consagran al mal y se vuelven rebeldes contra Dios, se debe a que Dios no obra con su gracia en sus corazones, de manera que voluntariamente ellos se hunden más y más en su maldad. Y entonces el apóstol Pablo aplica esta historia del capítulo 7 a la doctrina cristiana, y él dice esto en Romanos capítulo 9 versos 15 al 18. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así que esto es lo que implica cuando dice Moisés que Dios anuncia que va a endurecer su corazón. Es decir,
sus lluvias de gracia que ablandan la tierra para producir los buenos frutos no caerán en el corazón del malvado rey. Por lo tanto, él cada vez se endurecerá más por su propio deseo, pero Dios, que controla todo, está guiando incluso ese endurecimiento para mostrar aún más su gloria al redimir a su pueblo. Y eso nos lleva a un segundo aspecto que Moisés nos muestra aquí. Y es cómo Dios certifica a Moisés para que él vaya como Dios ante el faraón. Como Dios, ¿cuáles son las credenciales que le da Dios? Miren los versos 8 al 13. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad algún milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y fueron Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y delante de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los magos de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Repito, siendo que Moisés iba como Dios para el rey, entonces él debía mostrar sus credenciales. Pero sus credenciales no era simplemente que él diga: me envió Dios. Recuerden, Egipto se caracterizaba por una religión pagana donde el ocultismo en nombre de los falsos dioses se practicaba mucho. El rey tenía a su disposición una serie de brujos, una serie de hechiceros y también una serie de magos o sabios. Y algunos de estos, en nombre de los dioses, en nombre del dios Ra, el nombre de Amón, el nombre de Osiris y del resto de los dioses en los cuales creían ellos, hacían cosas sobrenaturales. Entonces, Moisés, quien va como Dios, se va a enfrentar a un rey que cree en todas esas supersticiones y estaba acostumbrado a ver ciertas cosas raras y extrañas. Moisés debe ir con unas credenciales que no muestran solamente un poder parecido al de sus dioses, sino un poder superior al de sus dioses. Y entonces Dios lo dota del poder de lo alto, de dones milagrosos. Y todo esto apuntaba ¿a qué? A Cristo y los apóstoles. Los apóstoles iban a salir por el mundo predicando el mensaje de lo alto, anunciando a los hombres que Dios se había hecho carne y que este es Jesucristo. Pero ellos, cuando estaban estableciendo las bases apostólicas, necesitaban mostrar credenciales, y estas credenciales eran sobrenaturales. Por esa razón, cuando Cristo los comisiona, les da el poder, así como Dios se lo dio a Moisés, para que hagan maravillas. Miren lo que dice Lucas 10:19. Cristo le dice a los 12: he aquí os doy potestad, poder, así como el que Dios le está dando a Moisés, de hollar serpientes. Bueno, la vara de Moisés se comió a muchas serpientes, ¿verdad? Y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y en Lucas 9:11, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar, verso 2, el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y en Mateo 16, en Marcos 16:16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Cristo les está dando poder. En mi nombre echarán fuera demonios, se comerán a las serpientes,
Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por lo tanto, Moisés va con el poder del cielo. Él va como un Dios para el rey. Él va con el poder del cielo. Y este poder está representado en su vara. Él usa una vara, como los reyes. Los reyes usaban varas. Y entonces la vara con la que va Moisés es un instrumento por el cual Dios manifestará que Él es rey sobre su pueblo, pero que Él es rey sobre Egipto y que Él es rey sobre el faraón. Que Yahvé, como ya lo hemos visto, es Dios todopoderoso. Y ahora, ¿será que el faraón pidió la señal porque él dijo, si yo veo la señal, creo? No, él pide la señal porque él está convencido que Moisés no podrá hacer ninguna señal y lo quiere dejar en ridículo. Pero el Nuevo Testamento, Cristo mismo nos enseña que esos hombres que piden señales para creer en el Evangelio, así le hagan la señal que le quieran hacer, no creen. Se engañan a sí mismos. Y entonces Moisés hace la señal que Dios le dice, ¿verdad? Y lanza la vara y la vara se convierte en serpiente, pero la credencial milagrosa de Moisés luego es debilitada. ¿Por qué? Porque el rey le pide a sus hechiceros que hagan lo mismo. Y efectivamente ellos hicieron lo mismo. Y esto siempre trae una duda en algunos cristianos cuando pasan por este texto, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea que hay hombres, hay brujos y hechiceros que pueden convertir la sustancia de las cosas y convertir un madero seco en una serpiente. Bueno, se han dado varias explicaciones, que fue una ilusión óptica que causaron ellos, y se dan muchas cosas, que eran encantadores. Aquí se hablan de encantamientos y los relacionan con las prácticas de los encantadores de serpientes, que la tocan por no sé qué parte y ellas quedan rígidas. Y bueno, el texto no nos dice eso. El texto realmente lo que nos dice es con sus encantamientos, con sus embrujos, entonces las varas se convierten en serpientes. Bueno, lo que puedo decir es, el único que cambia la sustancia es Dios. Es Dios. Una de las primeras señales que hizo Cristo para mostrar que es Dios es que cambió la sustancia del agua en vino. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creo que por el poder del diablo, de alguna forma, estas varas toman la forma de culebras, no porque hubo un cambio real en la sustancia, sino por el engaño que el diablo suele hacer en los suyos con el fin de endurecer sus corazones. Porque Pablo, hablando de este mismo evento, él dice en 2 a Timoteo, capítulo 3, versículos 2, 6 y 8. Miren lo que dice Pablo interpretando esto que pasó aquí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres se supone que son los nombres de los dos brujos que hicieron que estos se convirtieran en serpientes. La Biblia no nos da los nombres, pero en una tradición antigua
vínica, se dice que esos eran sus nombres y Pablo lo toma como algo cierto, ¿verdad? Así que Pablo nos dice que estos eran hombres blasfemos, soberbios, que engañan. Y es que las Escrituras nos dicen una y otra vez que los falsos maestros, los falsos profetas, Dios les permite que por el poder del diablo hagan cosas asombrosas. Pero estas cosas sobrenaturales que ellos hacen son engaños y tienen como fin endurecer el corazón de los hombres, como pasó aquí en el caso del faraón. Así que cuando él ve que sus magos pueden convertir varas en serpientes, su corazón dice: Moisés, tú no eres Dios para mí, tú eres como otro de los magos que tengo a mi servicio. Pero Pablo nuevamente en 2 Tesalonicenses 2, 11 al 12, nos dice que el diablo por el poder puede hacer cosas que engañan a la gente. Miren, 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay un poder engañoso. Ese es el que actúa en los brujos, hechiceros, magos y en los falsos profetas, en los falsos sanadores, en los milagros de la Virgen, en los milagros de la Eucaristía, en los milagros de los santos, los milagros de buena parte de los falsos pastores que hay hoy, que usan las supuestas sanaciones para extraer plata a los incautos. El diablo, usando el poder que Dios mismo le ha dado para engañar a aquellos que quieren mantenerse en el engaño. Pero el engaño del diablo dura poco tiempo. Sus milagros no son como los de Dios. Los que hace Dios permanecen, los del diablo no. Así que muy pronto se descubre la falsedad de estos hechiceros. ¿Cuándo? Cuando la serpiente de Moisés se come a la de los hechiceros. Y entonces esto nos muestra que esta vara que tiene el Dios Moisés habla de una autoridad mucho más grande que la de todos los magos egipcios, mostrando una vez más que el poder de Dios está por encima del diablo, mostrando la superioridad del Dios de Israel sobre los dioses egipcios. Sé que no nos da tiempo de revisar ya la primera plaga, pero creo que es importante explicar esto. Las plagas tienen como fin derrocar la creencia que el pueblo egipto tenía en sus dioses. Cada plaga ataca a uno de sus dioses. Y ahora, esta no es una plaga, pero esta es una señal. Bueno, la importancia de convertir la vara en culebra se entiende más cuando nosotros comprendemos el contexto religioso egipcio. Para los egipcios, la serpiente era un animal importante en su mitología. La cobra representaba a un dios, el Ureo, que era como el dios protector de todos los dioses y especialmente el dios protector de los faraones. Cuando los reyes iban a asumir este reinado, cuando ellos iban a
a recibir el trono, ellos usualmente repetían esta oración a este Dios que lo representaban como una cobra. Oh grande, oh mago, oh serpiente ardiente, que haya terror hacia mí como el terror hacia ti, que haya temor de mí como el temor de ti. Déjame gobernar, un líder de los vivos, déjame ser poderoso, un líder de espíritus. Entonces, cuando los magos convierten las varas, que por cierto eran consideradas mágicas, eran como un instrumento de sus dioses, y las convierten en culebras, que era la representación de ese Dios protector. Y cuando la vara de Moisés se come a las varas de los magos, que eran como los representantes de los dioses mágicos, y que esta vara representaba al gran dios Osiris, el dios del más allá, Dios por medio de Moisés está diciéndole a este rey: Rey Faraón, tu poder y autoridad no es nada, absolutamente nada, y viene a ser nada, y vendrá a ser nada al enfrentarse con la vara del único y verdadero Dios. Ureo no tiene la capacidad de protegerte de ese Dios que te ha dicho: deja ir a mi pueblo. Y a partir de ese día vendrán una serie de plagas que van a mostrar la superioridad del único y verdadero Dios sobre los dioses egipcios. Bien, ¿dónde está Cristo en el pasaje? En muchas partes, y ya lo hemos visto. Moisés es un tipo de Cristo, el líder de la redención. Y Moisés vino como Dios para el rey, porque el rey se consideraba Dios, y los pueblos han deseado ver a sus dioses. Pero resulta que todos esos dioses eran falsos. Incluso Moisés mismo no era Dios, era un representante de ese Dios. Pero Moisés, siendo tipo de Cristo, ya estaba tipificando que un día el verdadero y único Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomaría cuerpo y alma humanas de tal manera que un hombre caminaría por las tierras de Palestina, pero que este hombre, además de ser verdadero hombre, era verdadero Dios. Él no vino como un Dios, Él vino porque Él es Dios, la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios hecho hombre. Y Él fue testificado como tal, con todas las credenciales. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan cuando nosotros lo estuvimos predicando? El Evangelio de Juan contiene 7 señales que acreditan, que testifican que Él es Dios y hombre a la misma vez. Jesús fue acreditado por el Padre por medio de su propia resurrección, testificando que Él es Dios en medio de los hombres. Así que cuando el cristianismo empezó a predicarse por el mundo, el paganismo retrocedió. El verdadero Dios hombre, tragándose a todas las serpientes de la idolatría que habían en el mundo. El verdadero Dios hombre venciendo a los falsos dioses que reinaban en un mundo de oscuridad. Y esa es nuestra predicación. Los cristianos predicamos de ese Dios hombre que es Cristo. Y siempre que hablamos de Cristo, estamos haciendo que las serpientes del engaño retrocedan, que sean vencidas. Que el estudio de este libro, mis hermanos, nos lleve a centrarnos más en Cristo. Aquí no se trata de Moisés, se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por las Sagradas Escrituras. Gracias por este libro maravilloso, el Éxodo. Gracias porque a través de este libro tú retratas, dibujas nuestra redención. Nosotros éramos como el faraón, rebeldes, endurecidos contra ti, buscando cosas de este mundo para que nos justificaran en nuestro alejamiento de ti, buscando razones y argumentos que nos llevaran a cuestionar a Cristo y su poder, hasta que un día tú, Señor, venciste la vara de nuestra incredulidad, a los dioses de nuestra incredulidad, a las serpientes de nuestra incredulidad, y por medio de aquel que como la serpiente de bronce fue levantado en una vara, en un madero, recibiendo la ira del Padre, esa incredulidad fue vencida y ahora somos tus hijos. Ayúdanos, oh Dios, a difundir así este Evangelio Santo por todas partes, para que las culebras del mal retrocedan y el poder de tu Evangelio se manifieste maravillosamente. En Cristo Jesús. Amén.